Vamos a ver si esto se escucha bien, se ve, está en directo. Sí. Vamos a subir el nivel, yo creo. Aquí hemos creado todo lo que tenemos que crear, mejora todo lo que tenemos que mejorar, no me acuerdo. La guadaña no la quería mejorar, la quería mejorar es... Aquí. Nos faltan 3 piezas de empuñadura eficaz. Vale. Entonces, esto lo podemos mejorar. Podemos mejorar a nivel 3 esto. En caso de utilizarlo. Vale, eso por ahí. A ver, esta podemos crear una. Esta tenemos una, vamos a crear otra. Tenemos 12 cada una. Perfecto. Pues ya podemos subir de nivel. Tenemos 8255 puntos. Es una barbaridad, ¿eh? Es que hemos estado mucho tiempo sin subir de nivel, solo por no pasar la noche y que la gente enfermase y se pusiese todavía más enferma. Lo que no hemos curado es el tío que estaba súper enfermo ese. Eso sí que no lo hemos hecho. Vamos a ver, esto está muy bien, pero no podemos hacer nada de momento porque necesitamos nivel 14, un nivel más. Cuerpo a cuerpo. Incluir de aquí. El nivel 14, esto lo podemos mejorar. ¿Esto qué era? Autofagia, de curarnos más. Pierdes la obtención de salud instantánea a cambio de una mejor regeneración. Utilizas más sangre para curarte al instante y recibes un impulso adicional de regeneración de salud. Vale, esto por aquí. Y ahora, este, que me ha costado, ¿cuánto me ha costado? Un montón, ¿no? 2000. Por aquí. Mordedura salvaje. No, el cuerpo, esto, habilidad física, 60. Energía. La energía es importante mejorarla. Y vamos a mejorar otro más de energía. Y nos quedan 1200. Otro más de energía, 1500. No nos da para más de energía. Capacidad de sangre. Capacidad de sangre, yo creo, sí. Para otra más de capacidad de sangre, perfecto. Nivel 17. 5 niveles, ¿no? Y confirmamos. A ver cuánta gente. Ahí se muere alguien. No sabemos si se muere alguien por enfermedad. Este ya tiene el segundo nivel de enfermedad, tiene anemia. Está sano aquí en esta parte. En esta está estable. Este está un poco enfermo. No sabemos qué le pasa. Este tío no se muere, así que de momento bien. Aquí están estables también. Y aquí está estable, pero porque no está nada desbloqueado. Pues ya está. Ahora ya somos los dioses. A ver, averigua la razón por qué el joven aterrorizado se esconde en las alcantarillas. Espérate, vamos a abrir por nuestra ventana, ¿no? Nuestro teletransporting.
Deberíamos de comernos a este. Este me cago en el puto, que esto es un sinvergüenza de cojones. Es un hijo de puta. Pero como no quiero comerme a nadie, voy a intentar hacerlo sin comerme a nadie. Creo que por aquí arriba, ¿no? Pero tener el minimapa aquí en juego, no tienes que meterte al mapa. Tenerlo ahí sería mucho mejor. Así me acuerdo cómo se pegaba a esta gente. Había matado al hombre lobillo. Vale, la clave es tener más energía. Yo creo que la clave es... La primera energía es la clave. En este juego. Yo creo que la clave es esa. El mío desaparece, ¿no? Sí, creo que vamos bien. No, no es por aquí. Bueno, podría ser por aquí y luego a la izquierda. Creo que por aquí no tenemos... Espérate, no, vamos a ir para atrás. ¿Es por aquí atrás? ¿Qué coño están liando ahí? Hijo de puta, doble como me has hecho el puto, Tío, mátame, mátame. Sí, claro, sí, claro. La gentuza. Dame vuestras mierdas. Vale, ahora vamos rectos por ahí, ¿no? Vamos rectos. Pero bueno, tío, qué festival aquí de violencia en este pueblo, macho. Vaya festival de la puta, bacanal de la violencia. Esto por ahí, perfecto, era por ahí. Otro sinvergüenza. El del fuego, tío, el hijo de puta del fuego. Me está jodiendo el del puto fuego, que me va a matar el del puto fuego de los cojones, tío.
No, y me ha matado el del chupinazo ese, vamos. Joder, ¿en serio? Si te pones pendiente de uno, te va a joder el otro. ¿Te pones con el otro? Pues el uno te va a joder. ¿Estás pendiente de los dos? Pues va a aparecer un tercero que no te has dado cuenta y te va a joder. Ese es el resumen de lo que pasa en este juego. Tío, sí que hace... ¿Qué Prime está haciendo? Estoy tirando ese puto cabrón. No, no, bueno, pero mapa por favor. Pero bueno, y que me meten aquí de repente. Que sí, juego, que sí. Venga, tú, que te vas a matar antes y estás más muerto que muerto. El cuchillo, mira el cuchillo. Navajas, en navajas. Máquina baja. Máquina baja. Ay, este no usa máquina baja. ¿Quieres curarte? Ah, que no tengo para curarme. Aquí es máquina baja, macho, en máquina baja. Pero me han podido cargar la partida rodeado ya de enemigos y no se carga la pantalla cuando ya me estaban atacando. Y otro maldito capullo ahí. Es una comedia que no tiene ni pizca gracia. Claro. Sí, claro. Yo estoy acercando sigilosamente y de repente a medio milímetro te das la vuelta y ya te das cuenta de todo y escapas. Estas ratas de la guerra. Chupo la vida, cabrones. Chupo la vida, cabronazos. Malditas ratas infecciosas de esta ciudad. Sinvergüenza de mierda. Sois unos capullos. Sí, vamos a ver. El camino es correcto. Vamos a ver por qué. Aquí es lo que la tierra al que se esconde en las alcantarillas. ¿Puedo entrar? Ah, este es el colega, sinvergüenza, este también. No me jodas. Todo está lleno de gentuza, ¿eh? Desde allí sí, yo creo que sí, desde allí sí. ¿Y esto qué era? Aquí ya estuvimos. Esto ya lo saqueamos, como buenos saqueadores. O lisqueadores. Porque lo bueno es olisquear. El bueno lisqueo. Hola, me voy a estar. ¿Dónde vas, espabilado? Me ha hecho un parry, hijo de puta. Este ha jugado a Dark Souls, se la sabe, esta se la sabe. Pero no es suficiente.
Esto es hacia la izquierda, es hacia allá. Vale, tenemos ahí al hombre lobito, ¿no? Ah, no, tenemos a gilipollas pegándose. ¿Dónde vas tú, hijo de puta? Nada. Ahora vas y lo cascas. Bueno, hemos dicho que era para acá, ¿no? Espérate, ¿dónde está la cabeza? Aquí. Pero quiero recordar que por aquí no había camino, entonces había que meterse por aquí, por adelante, por allá. Bueno. Pero esto es un cachondeo de gente pegándose y matándose por la ciudad, que es alucinante, ¿eh? Bueno, gente. Por llamarlo gente a eso, los bichos. La aberración esta de gente. Chupo la vida, te sorbo la sangre. Sabe a chocolate. Me ha pegado un tiro, el cabrón. Ah, que no ha muerto el... No ha muerto el tipo ese. Le quedaba medio golpe. Hay que meterse en las alcantarillas, ¿a que sí? Habría que dejar caer por aquí. Que poco se ve. Tenemos visión nocturna. Sí me acuerdo dónde teníamos que ir. ¿Cómo era esto? Por ahí, ¿no? Ah, era por aquí. Era por aquí, era por aquí. ¿No? Esto era salir. Ah, no, coño, era recto por aquí. Claro, era por aquí. O sea, no es donde yo pensaba que era de las alcantarillas, es fuera. Tenemos a nuestro amigo el vampirino este. El vampirino no, el hombre lobito. Mi regalo para ti. ¿Te gusta mi regalo? Me encanta. Le ha gustado. Ha flipado con mi regalo. Se me da 5 puntos de experiencia matar a esos sinvergüenzas. Pero unas ratas. Quiero comer ratas. Deliciosas. Ricas en hidratos de carbono. En esta zona tenemos que encontrar las sangres. Esto era mi casa. Bueno, mi refugio.
Y hay que mirar a preguntar a la gente esa si después de curar o no. Porque no vamos a, creo que no vamos a curar a nadie y se nos va a poner todo el mundo enfermo. Bueno, matar este rápido es bien. O sea que puede estar por aquí. Pero no sé muy bien lo que tenemos que averiguar. Algo que haya por aquí. Aquí ya hemos estado, ¿sabes? Ya, pues es el cazavampiros ese, joder, ese. Y el cazavampiros ese. No sabe que somos vampiros. No puede ser fuera. Pero según estoy viendo la zona, puede ser. Puede ser ahí dentro. Thirst for blood. Está It's locked, all cerrado, right. por aquí. Pero además de esto, creo que no abrimos el atajo cuando estuvimos por allí, creo. Entonces, si tuviésemos el atajo descubierto ahí, pues mira, perfecto. Pues no lo tenemos. A ver ¿cómo está eso de...? Claro que puede ser por allí, tío. Es que no llegamos allí. A través de aquí... Espérate, ¿dónde está la casa? Aquí enfrente. Coño, ¿y este? Bueno. Un regalo para ti, señor. Espero que sea de tu agrado. Aquí estamos cogiendo. No hagamos curar, espérate. Espérate, vaya. Uf, telita, que estos son tochos, Ah, digo, no se quiere morir. ¡Ey! Pieza de gatillo eficaz. Nos quedan dos más. Ya sabemos quién nos puede ofrecer ese objeto. Pero por aquí no es. ¿Por qué me marca para allá? It's locked. Es que el problema es que puede ser... Ah, mira, por aquí. Vamos a dar la vuelta por aquí. ¿Podemos dar la vuelta por aquí? Dime que sí. Ah, solo es esto, tío. No podemos dar... Pensaba que tenía un camino hacia el otro lado. Y bueno, al menos tenemos... No, sitio cerrado. Para llegar por esta zona tiene que ser a través...
De aquí. Pero por aquí hemos venido, ¿no? Sí, por aquí hemos venido. La cuestión es que no sé cómo llegar a... Claro, que es mitad de esta zona y mitad de esta zona. En cualquiera de las dos mitades puede estar la solución de la misión esta, pero claro... Como te marca un rango de zona, es en plan, pues venga, apáñatelas. Apáñatelas y... a comer mierdos. Espérate, esto puede ser lo que yo estoy buscando. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Dónde está la polla, tío? ¿En serio? Ah, que no puedo curarme. Muy mal. Ratas en el suelo, por favor. Quiero ratas, quiero alimento de sangre. Necesito sangre, fresca. Fresca de rata, niño rata. Por aquí, ¿no? El problema es que ya tenemos ratas para aumentar nuestra... Hay mucho la cámara ahí. This is not the place for you, sir. 24, nivel 24 dice el juego. Joder, macho. Festival del humor del juego, madre mía. Ah, tampoco tenemos la mitad de la vida. Podemos enchufar un buen golpe y jodernos. Lively! It's on to us! Bloody leech! Vale, perfecto, no salió bien. Perfecto. Que no sé qué tenemos que encontrar por aquí. Así podemos abrir la puerta esa, que es la que nos estaba bloqueando el camino. Está bien, pero ya hemos desbloqueado. Ah, venga, ya hemos hecho el atajo, perfecto. Bien. Dice, averigua la razón por la que el joven aterrorizado se esconde en las alcantarillas. No sé por qué había visto el documento. No lo oxidamos. Vamos a ver. Creo que tengo que buscar exactamente una pista, una parte de sangre, no lo sé, esto es algo otra cosa. Pero no lo cambia, se queda aquí. ¿Quién está ahí? Michelle Paxson está ahí.
Lo bueno es que hemos desbloqueado el atajo. Eso sí, eso es bueno. Vampire kills are not a science. Good ¿Qué evening, haces? ¿Qué Mr. haces? Throckmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed? Esto, nada, nada. Have you heard any rumors? Do you need my medical attention? I appre- ¿Qué es? Está sano, este está Goodbye. sano. Vale, este está sano. Por aquí todavía podemos... A ver. Por aquí ya no salimos. Esta vez que estaba practicando ahí que... El tío pegando espadazos contra vampiros, venga. Menudo cazavampiros estás hecho, Menudo cazavampiros está hecho. Júntate con 3 más y llámate los cazavampiros. ¿Qué es lo que tengo? Tendré que hablar con la gente. Vamos a ver. Tendré que hablar con la Giselle esa. No sé qué cojones de Giselle ahora, pero bueno. Oh, maldita alergia. Está jodiendo la ira la alergia. Mira lo que pasa. Estamos dentro de la zona de todos. Para que preguntar a Glad la to see gente. you again, Mr. Reed. Do you have recent... Está sana. No, la Goodbye, podemos Miss cultivar. Nuestro amigo vampirino. Welcome Cura back to my vampirino. humble shelter, Dr. Reed. No, Sean. I just came by to see... I feel all right. Why do you... Are you still feeding on... No. It's almost as though the blood you forced me to drink has provided me eternal satisfaction. How is the sanitary situation? I think it's acceptable. Fewer cases of sickness recently. ¿Cómo está José en su How are sitio? things in your shelter? ¿Qué decís con Between la the conversación del mortals tipo and the este? immortals, I mean. Si no, nos vamos a la Even if we're all principal y ya children está. of God, I've always maintained a strict frontier between the two communities. What do you fear? A few years ago, a Scowl decided to pay a nocturnal visit to my sleeping customers. He got caught licking their necks in the dark. Since then, I have added a lock to the door. What if food became scarce? Wouldn't the immortals in your flock be tempted to feed on the living? Wouldn't you? The Scowls can feed on the dead, Doctor. And until Judgment Day, mortals will continue dying. El cabrón este se comía a la gente, en vez de morderles y chupar la sangre, se los comía, El puto cura este. Cojones. How did you meet old Bridget? When younger, I used to patrol the streets at night, searching for lost souls. This is how I met her. It took me 2 months just to get her name. Now we support each other. Had you already visited their hideout in the sewers? Just once, and very briefly. Most of them are very discreet, and they see me as an outsider, even if I protect them. You really are a saint, Sean. Oh, no, sir, I'm not. But I know evil, and I believe goodwill and tenacity can make this world a better place. Have you seen Harriet Jones since taking... No, she is with the sewer Scowls now. I don't go downstairs. What happened at... I guess we recognized each other. As Scowls, I mean. She had but one thought. To punish. To get revenge upon everything and everyone. I realized I had to bring her here quickly. But why did she fake her own death? There was so much blood in her room. She attacked patients, too. I just lost her for a minute that night. When I found her, she had caused mayhem across the hospital. I slapped some sense into her, and we fled before getting caught. What happened then? We ran here through narrow streets and backyards. She kept saying that someone was talking to her in the dark, offering to avenge her. Eso es lo que nos I dice, saw viejo. nobody.
Would you let me listen to your chest, Sean? No, Dr. Reed. You already forced me to drink your blood, and I thank you for that, for I feel better now. But it was quite an unpleasant experience. It would help me greatly if you would allow me to give you a physical examination. I said no. I'm no subject of medical examination, and I intend only to obey and to kneel before God. Farewell, Sean. Pues nada, pues no. A no ser que... Claro, muy, pero tendrías que nos dar la alcantarilla que es esto. Y está fuera del territorio de la zona de la misión. Aquí ya nos salimos. ¡Ratas, ratas, ratas! ¡Comida, comida! This is despicable. Dame ratas, quiero comer ratas. Ratitas presumidas. En las plaguetales las rehuyes. Pero aquí te las comes. It's locked, all right. It's locked, ¿Cómo all se abren right. estas mierdas? Las cosas cerradas estas, ¿cómo se abren? Y no se abre. Contigo he hablado, Glad ¿no? to see you again, Miss. Esta sala, ¿no que hemos hablado? Como si dos hermanas, no sé cuál de Are las you dos. worried about him? Goodbye, Miss Paxton. Qué bien. Todo esto no lo hemos recogido, ¿eh? Se ven muchas monedas y te pone un chelín. Qué gracioso son los del juego. Ves, hay un porrón de monedas, las cojas y te pone, has conseguido un chelín. Ah, qué bien. Entonces el porrón de monedas son un chelín. Vamos. Carta quemada. Uf, carta quemada, ¿eh? Señorita Paxton. Últimamente he oído que el refugio de Hampton durante meses y dinero o ayuda, de la forma que sea necesaria. Sin una respuesta positiva por su parte, ¿es posible? Mis chicos siempre consiguen lo que aceptar un no por respuesta. Siga negándose a responderme y Westbot Boys irán usted y a su hermana. Bueno, por las hermanas. Detalles de Lottie Paxton. A pesar de sus amenazas, Lottie siempre se ha negado a ayudar a los Westbot Boys. Una tía valiente. Una tía valiente. Vamos a ver con Lottie. ¿Dónde está Lottie? Estaba por aquí dando vueltas, sin vergüenza. Este es el cura, ¿no? Hasta ahí está el cura. Yes, Doctor? El puto cura, tío. Fair. Estaba a la espalda y no me dejaba ver si era dentro de la otra. It's locked, all right. It's locked, all right. Periódico antiguo. La bomba explotó y poco después del amanecer frente a la fábrica de municiones Dawson & Dawson, que es donde estamos ahora, creo. La empresa más grande del distrito.
La detonación reventó todas las ventanas de las fábricas de la zona norte de Southwark. Es un milagro que solo haya habido 2 víctimas, declaraba Alexander Brighton, superintendente jefe. Right. Reventó esto de una manera... I cannot enter. Hemos visto doble de salud y ya la que buscamos no la encontramos. ¿Qué será esto, no? Vamos, Lottie, voy a verte sobre los wet boys. Glad to see you again, Háblame de la amenaza de la banda. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. Miro su coraje. I respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Fuck that. I respect. Dr. Reed. Ya está. Dr. Reed. Esta estaba... Goodbye, Miss Paxton. Falta una pista de esta tipa, ¿Por qué no encontramos lo que necesitamos de esa misión, señoras y señores? Señores y señores... Pero pistas, A ver, ¿qué más? A ver. Detalles. He encontrado un joven aterrorizado con eso en las zonas de la ventana de los muelles. Puede que le asuste más volver a un lugar seguro que permanecer en una área inhóspita. Se convencido de que algo pasa más. En su medio, el secretario debería investigar motivos, pero no me da más información de que investigue el motivo. Si con él no podemos hablar, marca esta zona. Señor, vamos a la principal, esto lo dejamos para adelante, ¿no? Mira tú qué problema. Vamos a avanzar en la historia principal, yo creo. Vamos a ver tú ya el atajo. Algo hemos hecho. Mira, 5 chelines, increíble. ¿No sabes algo? Good evening. I'm Dr. Reed. Rest assured, I will help you, sir. Your merchandise. None taken, sir. But please. Con este no se... encontré sobre este reloj. Espérate. Revisión médica. Este está sano. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead... Martin prefirió ser un mercader de poca monta en lugar de pertenecer a una banda. Muy bien. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman.
Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Enid Gilligan, el hijo de Eric Jack, ha sido asesinado. Enid confunde a veces a su hijo Jack con Martin Gilligan. How interesting. I don't suppose you know what happened to Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lad. De hecho, somos ya nivel 3. What can you tell me? No. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. there is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. ¿Alguna novedad? ¿Se refugio? Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? He keeps investing time helping the poor and sick. Good for him. And for them. Are you feeling worried about the sanitary situation in London? This city is falling apart. The disease kills so many people. No one cares about anything or anyone anymore but themselves. He encontrado este reloj. I found this watch. It belonged to Miss Gillingham, but I thought you might find it useful. That makes sense. She would have forgotten about the watch by the next day. If you say so. Take this for your trouble, Dr. Reed. I will not forget your gesture, I swear. 50 chelines y espejo de plata. Investigación superada, perfecto. Hagamos un trato. ¿Tú qué ves? Show me what you have. Mache, muestra de sangre vigorosa. Puede utilizarse para elaborar sueros sanguíneos para los vampiros. Tienen vampiras skulls. Una página probablemente robada de algún manual o guía. Vamos a comprarlo. Por 50 que me ha dado te lo cojo por aquí. Una pequeña caja de música para el cajo de no. Nos quedamos igual. De dinero. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? Invíteme a entrar. I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? La casa de Enid Gilligan. Carta incompleta. Acabo de enterarme de lo que ocurrió anoche. Corrí hacia tu casa, pero no te habías marchado, pero ya te habías marchado. Por eso te escribo esta nota. ¿Es cierto que lo mataste? No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo que hablar contigo. Y, por favor, busca la manera de contactar conmigo cuando recibas este mensaje. Cuando sé que puedes llegar a ser muy precavido y para demostrarte esto no es ninguna trampa. Utilizaremos un código en nuestro encuentro. Silbaré mi nombre, Jack, en Morse, y tú silbarás el tuyo. ¿Entendido? Así sabrás que soy yo. De momento, es mejor que sigas escondiéndote. Los Wet Boys van pregonando por la zona que darán su merecido al hombre que mató a uno de los suyos. Estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo para resolver la situación cuando las cosas se enfríen. Ah, ya está, es esto.
esto era, el tío este se esconde porque mató a uno de la banda y le van a reventar en cuanto le vean. Por eso se esconde. En esta casa estaba. Pues mira, nos ha salido bien la jugada. Hemos encontrado la misión. Y además vamos a hablar con esta mujer ahora, después de robarla, a la pobre. Ha perdido un tornillo y se lo hemos reencontrado aquí, es lo que damos. La gente debe estar flipando con nosotros, que entramos a los sitios It's locked, all right. y a sus casas y empezamos a rebuscar y quitarles todo lo que tienen. De hecho, tenemos una carta que no hemos leído. La que hemos cogido ahora, ¿no? Periódico antiguo. Carta quemada. Lo que hemos encontrado, o sea, lo que hemos comprado al tío ese. Carta, no, aquí no está. So, Dr. Tippett. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. What can you tell me about this? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more in... Well, I heard about some terrible illness Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but El hijo es el que I está do asustado worry porque la that he van a needs to start reventar. living his own life. Why, I would never say that to him, of course. No sé nada de lo que le ha pasado a su hijo. Have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Pues regresará. Jack cuida muy bien de usted. Jack regresará. Don't worry. Jack will come back. Yes, he will. It won't be long before he's back. He must be out there somewhere making money. Yes, that's what he's doing. No se quita la ilusión a la mujer, pobrecilla. Have you heard anything recently? I've never heard that name before, I'm afraid. Goodbye, Miss Gillingham. Vamos a hablar con el tipo ese. Vamos a ver si lo pone. Convence a Rodney de volver a los muertos para que le maten. Es que claro, tenemos que convencerle de eso, se van a reventar. En esta zona de aquí. Ahora tenemos que irnos a... los muelles. Pues eso era... Eso entraba por donde la... mierda esta. Ah, no, pero esto es el otro lado. Pues esto es el otro lado. Por aquí a la derecha. This Seymour worries me. Perhaps Sean knows something about him. Por aquí se podía ir.
Vamos a las alcantarillas. Las alcantarillas. No las alcantarillas, las alcantarillas. Alcantarillas. Está por aquí abajo, ¿no? Está por aquí abajo. Aquí está. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the color of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. No puede permanecer aquí para siempre. No es un asesino sanguinario. Es usted un maldito cobarde, hombre, ¿no? No puede permanecer aquí para siempre. Whatever you've done, you can't spend the rest of your life hiding here. I just wanted to teach him a lesson. Not kill him. I'm not responsible for a murder if I didn't want to commit it. It was an accident. Believe me, Rodney, you... A ver. Ha huido tras matar a un miembro de la web Bot Boys. El crimen de Loren no fue para nada intencionado. won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Investigación superada. O sea, no le hemos convencido. Era lógico, el que era sí, lo hemos convencido. No lo hemos convencido. Que era lo lógico. Vamos a mandarle que le maten. I'll go back to the docks then. But if I die, Ah, remember sí, que al that the final muere. blood of Rodney O sea, Grader will sí, al final muere, sí. Al final vuelve, al final vuelve. Al final vuelve. A menos que esté con su madre. Pobrecilla, porque está sola. La pobre mujer. Pues nada, vamos a leer tu correo, la gran cacería. Mi correo. La gran cacería, burra por los compañeros caídos. Burra por los compañeros caídos, hurra por su valentía, pues prevalecimos. Guardia, prevaleció, esto lo leímos, ¿no? Los hermanos míos, dimos caza a los enemigos de la humanidad ocultos en los túneles de nuestras modernas urbes. Los hallamos en sus nidos y en sus guaridas, y perecieron. Llevamos las llamas de la banda a los más negros abismos. Jamás se había librado una guerra tan gran escala entre mortales e inmortales. Recordad esta victoria, hermanos míos, pues sellará y probará nuestros métodos. Jamás descanséis, jamás os rindáis, jamás os deis por vencidos. Sí, hermanos míos, nuestro método funciona e Inglaterra es más segura esta noche, gracias a vosotros. Gracias a aquellos de nosotros mordidos, asesinados por el enemigo o a nuestra mano temblorosa, cuando se volvieron contra nosotros. No os estremezcáis, hermanos míos, no dudéis, esta noche lloro por los compañeros caídos, lloro, no creo que sea esto, Soy más que una anciana que ha visto cumplido por fin su objetivo en mis últimos años en este mundo. La Guardia Praeden no solo tiene medio siglo y hemos conseguido mucho más que los traidores de San Paul en medio milenio. Esta ha sido nuestra primera gran cacería. Dejad que las sanguijuelas que sobrevivieron a nuestra ira no olviden que no nos detendremos jamás. El adversario, Kendall Stone, fundador de la Guardia de Praeden. No es esto. No es esto. De tu correo.
No es que tenemos que subir de arriba. Norte aquí arriba. Norte aquí arriba. Vamos a la marca y ya está. Esto está como si tuviese... Puedes hacer una acción con él, pero después ya no se puede hacer nada, ¿eh? Vamos a ver que ya hemos completado esta misión. Hemos mandado al tipo este a los muelles otra vez y se va a morir. Bueno, pero ya los sinvergüenzas estos se lo van a cargar. Pero bueno, a la milésima de segundo. Al menos hemos cumplido con lo que hemos dicho a la mujer, que iba a volver pronto. Su hijo volverá pronto. Vamos a pasar de la gente que nos juntamos por aquí, ¿no? Yo creo que sí. Lee tu correo. Me han enviado una carta amorosa. Una carta de love. Al hospital. Tengo que rodear todo esto por aquí, que sí. Quiero pasar de ti, compañero. No me caes bien. No eres de mi agradito. It's locked, all right. Caes mal, tío. Caes como el culo. Sinvergüenza. Puto sinvergüenza. Tienes vergüenza ninguna. No quiero saber nada de vosotros. Sois una panda de sinvergüenzas que odio que estéis por ahí rondando y montando gresca. ¿Esta casa? ¿Vamos a ir por esta casa? Puerta de Finsbury. Claro que vamos a explorar esta casa. Aquí está todo recogido. Sí, yo creo que la misión cuando fuimos rastreando la sangre. Me da a mí que tenemos que rodear un poco. Por favor, yo no tomas por favor. No te atasques con...
Está volviendo hacia atrás. Vaya. ¿Qué dices, gilipollas? Eres más tonto porque en tu casa no te conocen lo tonto que eres. Se ha olvidado de mí. Mira. Tiene memoria de Dory, el cabrón. ¿Hola? ¿Escuchas esto? Spameando el botón de curarme, Spameando el botón de curarme. Qué difícil es llegar de otro punto a otro punto. Madre mía, hay que dar mil revueltas, no, el camino es un poco enrevesado. Esto parece un puto laberinto. ¿Qué es el camino más cercano? O sea, lo más cerca que hemos estado. Nuestro objetivo es hacia allá enfrente. A través de esta casa. Espérate, si va a ser a través de esta casa. Ah, pues sí. Es a través de esta casa. Era a través de esa casa. Lo hemos hecho bien al principio, en vez de dar vueltas allá a lo tonto. La casa es la clave para cruzar. ¿Rata? I can't believe I'm doing this. Aquí están los enamorados, ¿no? Pues estaban por aquí. ¿Dónde les pillamos aquí unas barreras sensuales? It's locked. Es locked. Ahí están las barreras sexuales. Y el otro no sé dónde estará. Aquí. Borracho, ¿estás enfermo? ¿Estás enfermo? Estás sano. Goodbye, mister. No está enfermo. Por aquí arriba. Está bien, estás enferma. Vamos a ver con esta gente si está bien o está enferma. Good evening. Good evening. Estás sana. Goodbye, nurse. Hola, adiós. Good evening. Dr. Reed. Tiene cefalea. Vamos a tratar de la cefalea. Do you need any medical Yes.
I have no doubt about it. I appreciate your concern, Dr. Reed. Goodbye, Dr. Tippett. ¿Tú estás enfermo o estás bien? Good evening, Doctor. A veces está bien. Goodbye, Mother. No me lo he jurado. A este no voy a preguntar a este hijo de puta. Este es, me cae como el puto culo, tío. Desde el minuto 1 me cae mal. Mira por aquí el atajo. No, pues va a ser que no. Vamos a entrar. Hay aquí un sofá, el hijo de puta, ¿o qué? No, ¿qué es ese tío? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? E. Goodbye for Dentro de lo que cabe. good. Estás sano. Goodbye, Nurse Hawkins. ¿Tengo algo nuevo que hablar contigo? Goodbye. La vampirina esta, ¿qué? Good evening. Está sana. I'll leave you, La Mistress. podemos cautelar yo creo también a esta tía. La confirmamos y la convertimos en vampirina. ¿Te puedo curar a ti? ¿No quieres hablar conmigo? Me has... No me diriges la palabra ya. Ya no me diriges la palabra, ¿eh? ¿No me diriges la palabra? Sí. Estás sano. Thank. Tú... Good evening. Estás sano aquí en este sitio, ¿eh? Estás sano. Mejor para ellos, están sanos. Perdón, ¿hemos encontrado una eficaz? Hemos encontrado una pieza, ahora pone que tenemos 0. No se encontrarán esas piezas y luego me pide aquí una propiedad eficaz. Propiedad eficaz, corriente eficaz. Misión difícil de encontrar, ¿eh? Vale, pues tenemos ahí, vamos llenando esto de curaciones, para que tenemos que ir curando a la gente, así que perfecto. Vamos a... The flower's No se dying. riega. It needs water. Necesito water. Un objeto que sea de agua. Invitación de Lady Atsurin. Estimado Dr. Reid, espero que lea pronto la carta que le envío de... Pues debo hablar con usted lo antes posible. La situación avanza rápidamente en el West End y estoy convencida de que correremos un grave peligro. La Guardia de Private ha dado comienzo a su gran cacería en Londres. Llevan unas noches buscando activamente Econs y matando a los que consiguen localizar.
Lord Redgrave, presidente del club Ascalon, se ha puesto en contacto conmigo. Quiere reunirse con usted de inmediato. Puede venir a mi mansión cuando guste. Debemos hablar del tema. Junto a esta carta le envío el pase oficial, que le permite pasar a cualquier barricada, control de la zona, cuarentena de la ciudad. Un cordial saludo. Fuera con cuarentena podemos entrar. Ve a la mansión de Lady Gatsby. Madre mía. ¿Cómo está tan lejos? 160 metros. ¿Cómo está tan lejos la mansión de la pavita? La Lady Pavita. Lady Vampirina. Vámonos hacia la izquierda. Bueno, ya tenemos aquí la visión. Hijo de puta este. El que supuestamente nos controla, nuestro creador. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? Campeón mío. The famished queen has awoken. La reina famélica ha despertado. No soy tu campeón, exijo que desaparezca. No soy tu campeón. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence. Joder, tío, ¿quién será nuestro creador? Tío, me mola mucho cómo lo presentan, como un demonio, como un ente superior, ¿sabes? Me mola cómo nos lo muestran. It's locked, all right. Que no desbloqueo las cosas. Podemos dar la vuelta por ahí. No es por aquí, no es el camino correcto. Tiene que ser por la zona que tenemos. No tenemos el atajo activo. Malditos atajos.
maldita mecánica de los juegos Souls que han heredado todo el mundo. Creo que sí, que sí. Puerta de Pittsburgh. Pero esta puerta no se abre. Vale, pero aquí este camino. Me está yendo por donde no era. Que por aquí se puede llegar bien. No, que es el atajo, cabrones. Ábreme la puerta, señor. ¿Quiere pegarse conmigo? Ábreme la puerta. Ábremela. Están nuestras casas en la batalla. Entonces, ¿cómo llego por ahí? Tengo que buscar un camino alternativo o algo. No entiendo nada. Ajá. Tengo este camino por aquí. O esto por aquí. Y dar toda vuelta. No me jodas. Estando ahí al lado. Desde aquí. Que hay que dar toda esa revuelta, tío, y todo, ya, toda esa revuelta. Pero por aquí no hay camino alternativo. Espérate, tenemos esto. Pasa por aquí. Espérate. Vamos por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Se la lleva el hijo de puta. Quiero abrir el atajo. Vamos a la izquierda. Este que ha metido aquí se ha puesto a las botas. Y se lleva a la mujer. ¿Por qué se lleva a la mujer? Hacerle cositas vampirescas. Me está absorbiendo la sangre. ¿Qué cojones estás haciendo, hijo de puta? Está disparando al muro, Hijo de puta, ese sorbe mi sangre, Hay ciertos enemigos que aparecen en la historia, aparecen un poco tiempo y luego ya aparecen otros nuevos y ya no continúan, no se van combinando esos ciertos tipos de enemigos, sino según la parte de la historia que van apareciendo ciertos enemigos. Atajo, por favor. It's locked. No me jodas que desde allí está cerrada y desde aquí está cerrada. Que el atajo de mierda está cerrado. I cannot enter. No me jodas. La cosa se ha puesto muy chunga, Muy chunga. Voy con la lady. So this is where she lives. What a splendid house. Casucha muy grande y todas las luces encendidas de la casa.
Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Déjame llamarme eso. Llámame Jonathan. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Mary era el vampiro asesino. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. A veces es que nosotros, recién convertidos en vampiros, mordemos a la hermana y la convertimos. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power, radiating like an aura. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I
I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. ¿Quiénes son los del Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. ¿Cuántos miembros se componen? How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. ¿Por qué se lo han pedido? ¿Por qué se lo han pedido a usted? Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. ¿Por qué debería reunirme con ellos? Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. ¿Debería mentirles? Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. ¿Siempre han sido una amenaza? They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. ¿No son todos? They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. También para intentar conseguir la mortalidad, qué cabrones.
Hago un Any nombre, ¿no? familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. Seguiré su consejo. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire. But most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you? Me vuelve a preguntar lo mismo. Oh, Jonathan, I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Debo encontrar la respuesta. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me.
I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. ¿Cuándo volveremos a vernos? When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Muchas gracias. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be Elisa, hemos hecho que nos llamas Then it is Jonathan. settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Has vivido un romance vampírico, ¿no? ¿O qué? Pues tenemos que no saber tu báscaro. ¿Dónde se va el báscaro? So, time to visit the Ascalon Club. Capítulo 4. Hostia, si es que está todo cerquísima. Si es que su casa está al lado del Club Ascalon, macho. Es que lo tiene todo al lado. Cara, ya sí puedo pasar por esta zona. Ahora en las zonas prohibidas no, ahora sí puedo pasar por aquí. It's locked. Ah, que no se abre desde este lado. Buenas tardes. Tenemos que irnos por aquí. Por aquí. Luego por aquí. Y luego por aquí. Madre mía, qué sinvergüenzas. Madre mía, qué sinvergüenzas. Que sí, hombre, que sí, que os va, que os va. Hola. ¿Botón de curarte? ¿Spameando botón de curarme? Madre mía. Spamea botón de curarte y lo que hace el juego es ignorarte. En mayúsculas. Estoy dando el botón de curarme y no se cura el personaje. Y luego
300 horas, lo peor de todas las 300 horas de pantalla de carga. 350 horas más que 300. Mientras se entretiene con los otros. ¡Sí, hombre! Hombre, claro que sí. Dispárame 1000 veces y yo no puedo estar... A medio metro no te puedo hacer nada. Madre mía. Pieza de gatillo eficaz. Era por aquí, ¿no? Era por aquí, sí, era por aquí. No sé que hay una puerta también cerrada mágicamente. No puedo hacer nada. I cannot enter. ¡Ay, qué divertido! Pues por aquí podemos ir una cosita. Mentaras, hijo puta. Mira cómo... Mira, gaséale. Hostia, se la han follado, tío. Se la han follado. Uno de los cabrones estos, se la han follado. ¿Reconoces? Ah, son de la guardia de Traiwen. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Pero te gasean y estos son... O sea que... de normal ganaba el otro, pero para la historia han hecho así. It's locked. Comprar. Vamos, sí. Nuestro Dios amado y querido Cristiano Penaldo nos ha ayudado a llegar al destino. De nuestro amigo querido amado Cristiano Penaldo. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Coleman and Sons. Marineros. Que hay mucho marinerito de estos sinvergüenza. Marineritos de agua dulce. Hay un nuevo escondite, ahora. Coño, vamos a un de bueno. Ah, un parry, hijo de puta. Pero me vas a comer el rabo, puta.
Botón de pegar a este hijo puta. Pero bueno, le doy 7 veces, se para. Él se rasca la nariz y me mata. Si es que le golpeo, no hago nada, es como si se lo parase el golpe por segunda vez. De golpeo, se lo paro y no hace nada. 2 veces seguidas, 2 o 3 veces seguidas, ¿sí? No es que abusar de nuestro poder mágico. Lo bueno es que como no perdemos experiencia ni nada. Me descojono. Me río por no llorar. Me despollo con el pollo, me despollo con el pollo. Me he pegado un tiro o algo, pegar un bofetón a ese tío. A ver, puta. Es decir, cualquier cosa que hagas, este es el resultado. Y lo mejor de esto es que tú has gastado 6 o 7 balas, te han matado, carga la partida, ellos están con toda la vida al 100%, pero las 6 o 7 balas que ha gastado, gastadas están. Y si te matan, pues no me vuelves atrás y te quedas con lo que tenías. No. Ellos, su vida al 100%, y tú con tus balas de menos. Venga ya, por aquí, por aquí, por aquí, que se rasca la nariz y te destroza, vamos. Vamos. Yo no comprendo cómo puede ser posible esto. Venga, por fin. Por nuestro querido amado cristiano penal, sin él no hubiese sido posible.
Cuarentena. Ah, espérate, hay un problema. Qué buena. Ahora sí. ¿A qué pasa este señor? ¿Qué te pasa, señor? I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. No, I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Está sano y no podemos cautivarle. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Refinado japonés. La herejía de la pura sangre. La herejía de la pura sangre. Sangre pura, conocemos la expresión. La hemos oído en boca de necios herejes, de bárbaros extranjeros, e incluso la hemos usado nosotros mismos. Pero, ¿sabemos lo que realmente significa? Un vampiro nacido desde las entrañas de un inmortal. ¡Qué idea tan desagradable! ¿Cómo podría una criatura así hallar un lugar entre los vivos? ¿Cuál sería su propósito? El nuestro está claro, caballeros. Ascalon está aquí, para proteger el imperio y a todos los ciudadanos. Somos los protectores y los pastores aún cuando a veces sacrificamos alguna oveja como sustento. Todo aquel que sea hallado culpable de sucumbir al deseo de engendrar a un niño inmortal será erradicado. La ley de Ascalon, el Lord Redgrave, que tenemos que ver ahora. Me salva si me vamos de aquí hasta el castillo este de aquí, de esta zona. Tenemos que salir de aquí. No. Voy por aquí. Cadete de Pridewen. Este es un sinvergüenza. Este es el profesor nivel 17, tío. Nos saca 9 niveles.
perfecto. ¿Es por ahí? No, es por aquí. Maldito cabrón. Ya está. No han soltado nada estos capullos. Ahora sí. Pero necesita... es que tarda también en soltar las cosas. I cannot enter. Puerta no se abría desde este lado. Es como la zona rica de la ciudad. Zona rica de London. It's locked, all right. It's locked, right. It's locked. Vamos a ver qué más gente está bien izquierda. Ain't safe here for a gentleman. Watch yourselves. There's one of them. ¿Te gustan mis poderes mágicos, hijo de puta? Over there. There's one of them vermin. Chupetón, te chupeteo la sangre. Ahora sí. ¡Onda! Festival del humor. ¿Cuántos hay? Me cago en la puta. Muy poquita experiencia por matar a capullos. Tiene que estar bien. Unas ricas, tío, mola mucho esta zona, Todas las ricas hay. Pues y esta es la última zona que nos queda por descubrir de todo el juego. O sea que tampoco nos quedará mucho del juego, nos queda mucho para la historia, Para poder completar todas estas mierdas. No, por aquí no es. The Ascalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. ¿Tú quién sos, pendeja? ¿Es una marinerita? Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. Nos ha descubierto. I still have so much to offer this world. Wait, no.
Why do you think I would... Cuando está vacilando... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Lo sabía, estaba vacilando. Part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs. Ashbury. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Está sana y no podemos capturarla con nuestro encanto. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich? I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Esta es la hija de nuestra amiga Elizabeth. Tell me about your adoption. What do you want to know? Ah, no, es una adoptada. ¿Adoptada de vampiro o adoptada? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. A ver, no eres vampirina. No eres vampirina. How did you meet? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when... Espérate un momento, a ver qué dice. Charlotte creció en el orfanato de Lady Ashbury antes de ser adoptada por la propia Lady Ashbury. The correct word is Econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night.
She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Te lo cuento. Bueno, es maja. Ella es maja. Se me ha traído unas personas para comer, pero bueno. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Charlotte sabe mucho acerca de los vampiros y no parece tenerles miedo. Yes, you should. I killed my own sister because of the hunger. There comes a time when a mortal is only seen as blood by a vampire. Whatever the bonds between them. You can't be Wait. Good one, Dr. Reed. You almost got me. Glad you found it amusing. But do keep my warning in mind. I will, Dr. Reed. Thank you for your honesty. I appreciate it. Preguntas personales. ¿Por qué la adoptó Lady Ashbury? Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Claro, puede tener más hijos. Goodbye, Charlotte. Give my best regards. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Mira, vamos a ver. ¿Hay más gente por aquí? Desconocido. Tenemos ahí un pavo que con un sombrero de copa, ¿no? Es un tío de la tienda. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Are you that blind? I've seen hundreds of victims piled up in this city each week. Mr. Reed, please. Why are you so angry? I did not mean anything by it. ¡Oh! No me jodas. Hemos cabreado. Is it not a little too late? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. Quiero decirle que no dices esas gilipolleces, pero bueno. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Tienes pinta de vampiro, ¿eh? But what about the epidemic? The bombs? Please, sir. This is London. What can you tell me? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address.
Una sorpresa para el gourmet solitario, ¿no? Finding a good restaurant. Oh, I have many passions. Hemos jodido una, pero hemos conseguido otra. A Calhoun le gustan los buenos restaurantes y los platos suculentos. Marinerito. Al buen marinerito. Hagamos un trato con él. ¿Qué nos vende? Placa de plomo. Vende ingredientes. ¿Esto qué es? Pieza de empuñadura eficaz. Tenemos 800 y compramos... ¿Ves? Esto sí que me interesaba comprarlo, ¿eh? Creo que eso es lo que nos sirve para mejorar el arma. Coño, de verdad, hay gente en la calle, está llena de gente. Ah, no, esta es nuestra amiga. Ah, esta es nuestra amiga. Está haciendo aquí una campaña. ¿Tú quién sos, hijo de puta? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Ah, es amigo suyo. Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. Of course. The epidemic, I bet you've been busy as well. Buenas noches, chapa. Uy, me pone buenas noches, C. Pues aquí con el vampirino, hablando con la gente. Vampireando. Doctoreando, porque en realidad somos doctor. ¡Ah! Doctor, usted es protagonista de este juego, porque el doctor es un doctor. El protagonista de este juego es un doctor. Así que es un vampiro que chupa sangre. ¿Qué tal está, caballero? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es de usted? ¿Qué se cuenta nuestro doctor? Nuestro 13 Yo protagonizo doctor. todo. Joder, es doctor. Todo lo que sea doctor, ya lo sabes. Te lo llevas como papel protagonista. Aquí puede ser el prota, que eres el... Y si le preguntas a las mujeres, te dirán que chupo más cosas. Bueno, depende, ¿no? Mejor no decir que chupas porque a lo mejor hay malentendidos. Y mejor no tener malentendidos. La verdad. Lo siento. No te perdono, que lo sepas. Te perdono, ¿eh? Comprensible, todos tenemos nuestro espacio, nuestra vida, ¿sabes? Tenemos que vivir nuestra vida y tenemos que hacer nuestras cosas. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Oh, vampires. Este está... Oh, podemos Pero curarle la te he seguido migraña. la pista. He visto que estabas dándole con ganas al Isaac. Y sacando trofeitos. Pero los trofeitos han venido porque he jugado, no porque los he buscado, ¿sabes? No han sido trofeos buscados, han sido trofeos que por ir avanzando y haciendo cosas, llegando con un personaje matar a no sé quién, desbloqueando no sé qué, o sea, no han sido buscados. Porque son trofeos en japonés, entonces son trofeos que no sé qué trofeos me quedan y tampoco los estoy mirando porque están en japonés. Ya. Lo dicho, que le estabas dando duro. Y claro, quieras que no, si vicias horas y horas van saliendo. No, es un juego que me encanta jugar, básicamente. Tengo mis épocas de jugar mucho a ese juego. Y como... Cada partida puede ser una completa... O sea, puede ser una completa locura, me refiero a que hay 1000 millones de combinaciones que pueden ser las partidas diferentes. Al final al menos en mi caso no me canso.
Y mientras tengas cosas que desbloquear, desafíos pendientes de hacer, pues siempre le iré dando. Es un juego que nunca me canso de jugar. Sí, de los últimos juegos, o sea, de la última época, es casi el que más horas le puedo estar dando. Le vamos a curar la migraña. Es uno de tus videojuegos de zona de confort, a los que te encanta volver. Eso hace sentir muy bien. Mira, tú eres bueno, doctor. En este juego curas a la gente de migrañas, de cefaleas, de anemias y de todas esas mierdas. ¿Cómo estás? How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. No te creas que yo no soy el mismo. Si te contase... Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgotten what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Coño, tú eres una gilipollas. Venus está muy preocupada por la reputación de la familia. Se preocupa de su marido, que era traído venido de la guerra. Vamos, no me jodas. Sin vergüenza. Ya está. Ya está. Te podemos cautivar, pero no te voy a cautivar. You need some rest. Esta es la casa de su mujer, ¿a que sí? Y no le abre la puerta a la hija de puta. Whether you need to buy something or not, I'm happy to help. Este amigo el gourmet. Espera, que se hasta la hija de la otra. Una marinerita. Pues doctores, en este juego la madre adoptiva de esta es una buena vampiresa. Es una buena marinerita, te gustaría, ¿eh? La Lady Atbury te encantaría, doctor. Sería de las típicas que dirías, yo le daría hasta quedarse seca. O de ese estilo, ¿sabes? Frases de esas míticas tuyas, de las que tú ya sabes, que eres experto en decir. It's locked. Pero nunca puedo decir nada de eso, no sé cómo se abre. Nada, todavía no me han explicado, no he descubierto, o no es que no se pueden abrir y punto, ¿sabes? Que también podría ser. Si la viese, ser. vos opinaría. Espérate, te la puedo mostrar un poco con una fotito por aquí, mira. Espérate. No del cuerpo entero, la cara sí te la puedo enseñar. Ahí está. ¿Está por aquí o no está por aquí? Hola bro, ¿te acuerdas de mí? Estaba cuando jugabas Betty. ¿Jugabas Betty? Ah, Bendy. Sí, me suena Hugo. Buenas, Hugo, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Ah, que no está aquí, Bendy. No me jodas. Hola, Hugo. No está aquí, tío, no está aquí. Oh, espérate, es esta, ¿no? No, esta es Camella. Esta es Camella, se llama Camella, porque es una camella. Pues no está aquí, Lady Asbury. Te molaría Lady Asbury. A mí me parece una buena marinerita, ¿eh? Una buena vampirina, ¿eh? De esas que dices tú, muérdeme, muérdeme. Si no está, no te preocupes, chapa. Ya la veré. Que me gustaría enseñártela, pero no aparece por aquí. Esta gente sale, pero no sale ella, tío. Pensaba que era uno de los importantes de un barrio, pero no. Aquí está el hijo puta este. Aquí está la enfermerita. Este es el que vamos a conocer ahora. Este es el cura vampiro. ¡El cura vampiro! El cura vampiro. Otro doctor. No sé, ¿prefieres ser tú el doctor este o podrías también ser el doctor este? El doctor Edward. Doctor, ¿te acuerdas de Bendy?
El doctor se acuerda de muchas cosas y se olvida otras muy importantes. Qué buen ¿Quién se ha directo muerto? fue ese. Fueron varios directos, no sé si estuviste en todos. No estaré Arthur tampoco, ¿no? Se hubo. Las dos etapas de Bendy recuerdo cara sonriendo con los ojos cerrados. No puedes verla, tío, me encantaría mostrarte a la buena. Y también la hermana de ese también era buena Marinita, pero bueno, me quedo con Lady Arthur. Y ostras, este juego te gustaría. Yo creo que este juego te podría llegar a gustar, porque tiene un poco componente, no son decisiones como muy importantes, pero sí que en determinados momentos esas decisiones pueden llevarte a una cosa u otra. De ciertos personajes, no sé si la historia en general, pero sí de ciertos personajes. Y luego tienes este apartado de aquí de que dependiendo de cómo tengas el estado de la salud del distrito... Pero lo tengo pendiente desde hace tiempo. Y mira, ahí sigue. Y tienes este apartado del estado de salud que tienes que ir curando a la gente, ves este está recuperado, a otros que están enfermos, a ver si lo muestro por aquí. Este está enfermo, te dice de qué está enfermo, si tienen más de un puntito la enfermedad es mayor, otro que tengo con 3 tiene más grande. Eso significa que baja el estado de la salud y a medida que esté en peor condiciones el estado de la ciudad, de ese distrito, la zona es más chunga. Y yo creo que es una mecánica bastante guapa. Pero es un poco una mierda porque claro, cada vez que vas a dormir y a veces otra noche, pues los que han curado se curan, mejora la ciudad, pero hay otros que vuelven a enfermar o empeoran su enfermedad. Pues tienes que estar jugando con eso. Un poco una castaña, que se vayan poniendo enfermos otra vez. Y luego tengo de cautivar. Que cautivar lo que hace en esto de aquí es matarles o convertirles, pero baja de aquí. Te dan las experiencias, como este me da 1050, dependiendo de cómo estén enfermos o no, te dan más. Este 700, este 2200, este 320, este 5000. Pues lo puedes Lo hacer. tienes todo bajo control. No, te estoy explicando un poco cómo es la mecánica, digo, para que te hagas una idea. Me parece un juego que te podría volar. No es un juego de 10, pero sí es un juego bastante notable. No excelente, pero sí bastante bueno. Tiene mucho tema de hablar con la gente, preguntar. Muy yakucero un poco en ese sentido. No tan largas conversaciones, pero sí yakucero de hablar. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Ahora sí, no la puedo. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Coño, tiene un cadáver, tío, aquí metido. El tío puede hablar de algo más. There has been quite a battle here. Lo primero que voy a hacer es intentar robar aquí. ¿Puedo robar? I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Y no tienen contratado un servicio de limpieza. Un cadáver, no, varios. O sea, es como la élite de los vampiros, la gente con pasta, ¿sabes?
Y no es capaz de limpiar. O sea, no son capaces de limpiar. Los putos ratas estos. Tipo, los putos ricos estos. Vaya, no sinvergüenzas. Ah, no quiero salir otra vez a la calle. ¡No! Me he equivocado de botón. No, de botón no, de puerta. Pantallas de carga largas y extremadamente largas. Por cierto, ¿cuál es esta? Las 2:15. Que tampoco quería alargarlo mucho más. Porque quería avanzar un poquito en la historia. Porque este es el último distrito que nos queda por descubrir en el juego. Entonces eso significa que mucha trama tampoco nos queda, ¿eh? Nos quedan algunas cosas secundarias que hacer. No sé si... No creo que vaya por el platino. No creo que vaya por él. Así que bueno, tampoco le quedará mucho al juego. Mira, porque he visto algo más por robar para acá. ¿Tú crees que le queda poco? Por supuesto. A ver, uno de los indicativos, como te he dicho, es... Esto es... todos los distritos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. En este hemos estado, hemos avanzado en la historia de este distrito. Este es el primer distrito en el que estuvimos, lo hicimos. Este es el segundo en el que estuvimos, lo hicimos. Este es en el que estamos ahora. Eso sí, lo puedes alargar todo lo que quieras, porque tienes todas estas interrogaciones de gente con la que tienes que hablar. Tienes, no es obligatorio. Y aquí nos queda una persona que encontrar para hablar con ella. Entonces... Aparte de estos 4 hemos estado en otro, no considerado distrito, pero sí en otra zona. Así que yo creo que tampoco nos quedará mucho, Intuyo, Intuyo. No es una certeza. Mátalos a todos. Que no quede ni uno. Pues de hecho no quiero matar a nadie. Hay uno que me cago en el puto culo, un sinvergüenza, un hijo de puta. Y he tenido oportunidad y tentación de matarlo 2 veces o 3. Eso de que lo puede seducir. Yo lo llamo seducir, ¿sabes? Y no lo he hecho porque digo, no quiero matar a nadie. Quiero hacerme el juego en ese modo, ¿sabes? Que soy un vampiro legal. Eres buena gente. Good evening. Me miran mal. Me echan ojitos malévolos. Mira, el mayordomo de la garrota, ¿qué es eso? My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Muchas miradas ahí perversas. For we have so much to discuss. Eres tú el jefe de este club. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Le diré, es una buena amiga. Demostrarse. No, es una buena amiga. Vamos a ser
legales con ella. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all... We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Claro que no lo sé. No se atreve a mencionar a mi familia. No se equivoca. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Primero hay que hacer unas preguntitas. Before I accept, I have so many questions. Please ask. ¿Qué implica ser miembro? What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. ¿Cuentan con algún reconocimiento oficial? ¿Debería acatar órdenes? Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. ¿Cuenta con algún reconocimiento Do you oficial? have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. ¿Cuál es el objetivo del club? What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. ¿Qué significa Ascalon? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. El nombre de una lanza. Y William Marshall fundó el club. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Vale. Maté a uno de los suyos. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Pues si le has tratado así a nosotros que somos nuevos, nos vas a tratar igual. Ya nos han dicho que no era de fiar, así que yo tampoco me quiero fiar, ¿eh? Pero el juego no me da otra opción de negarme. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom... Dile que es feo como orco de Mordor. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Pues con su copa de vino. Is his blood pure? ¿Cómo? Una secta vampírica. Well, speak, Dr. Reed.
in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Esta las cenizas del colega. I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Firma con sangre. ¿Cómo chupa la sangre? ¡Qué marinero! Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! ¿Es de la garrota? Habla con... Oh, ya lo hemos hecho. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign... Tenemos que volver a hablar. This is an outrage. Well, it is not. It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Bearer. I'm listening. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. ¿Lo conocen? Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? ¿Acaso me vigilaba? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. O sea, que nosotros matamos al tío que nos vigilaba. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no... Cosas que pasan. A vivir, nunca mejor dicho, cara sonriendo con los ojos cerrados. Quite the rare breed, but ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. ¿Sabe que yo lo maté? No, gilipollas, no le preguntes eso porque se lo has dicho tú hace un rato, yo maté a uno de los tuyos. Y dijo, ah, sí, es que es un mierda que estaba por ahí, que me ayudaba y era fiel a mí y era no sé qué. You do know. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Los Skal están relacionados con la epidemia. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. Espero que no le importe que matase a ese cara mierda que era tan colega suyo. Started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skals. Si hiciésemos caso real a la historia de este juego, la gripe española no hubiese existido. O la gripe española en realidad no era gripe española, eran los vampiros.
Los Skulls son perversos, algunos Skulls son pacíficos, los Skulls son meras víctimas. Skulls are hostile vectors of contagion, that is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason. Solo hace falta que le demos alas a los que llevan gorrito de aluminio con esas teorías. Chapa cara sonriendo con los ojos cerrados. By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. ¡Oh! Nivel de cautivar. Nuevas víctimas disponibles. Es que no quiero matar a nadie. No quiero matar a nadie. El juego me está diciendo nuevas víctimas. El juego me dice menú de ciudadanos. Todo el rato me están llevando al consume personas. Y no quiero comerme a nadie. Encuentra los orígenes de la infección en West End. Lord Redgrave quiere que utilice mis conocimientos médicos para localizar y detener las posibles fuentes de infección de West End. Parece preocupado por la epidemia que se extienda por los distritos prósperos de Londres, lo que aumentará las posibilidades de infección en la élite británica. Trataré de erradicar la origen de la videojuego, si vas a maldad, debe de ser un despiporre. Venga a cargarte, peña. Escucha, si algún día me diese por rejugarlo, no tenga duda que tomaría el lado contrario, me comería todo Dios. ¿Sabes? Quizá debería empezar interrogando a los residentes y a recabar toda la información posible sobre cualquier actividad inusual en la zona relacionada con la epidemia. Descansa para evolucionar. Pregunta a los locales sobre las posibles fuentes de infección de Vámonos a la calle. Además, eso te facilita el videojuego, porque subes mucho más rápido todo. Sí, pero la contrapartida es que se te complica el nivel de juego. Las zonas, los distritos empeoran y eso hace que los enemigos sean peores, más fuertes o haya más enemigos. Es un poco la ventaja y la desventaja. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Dr. Reed. Pues yo ahora mismo soy nivel 17. Hemos subido 4 niveles, 4 o 5 niveles de golpe. Y nos hemos ido encontrando con gente que nos saca 9 niveles. Pensaba que solo te chetabas tú. Bueno, compensa igual. Oye, que yo voy con niveles que me sacan 9 y aún así los voy matando, ¿sabes? Que el mejor no es extremadamente difícil. Vale, yo creo que ya vamos a ir dejándolo, porque hemos avanzado, a ver si vamos en el capítulo 4, ¿no? Acabo de ver cuál es el nivel máximo, por curiosidad. Será 40 o 50, ¿no? Somos 17, es la Encuentra el origen de la epidemia del USA. Y luego aquí tenemos las misiones secundarias. Las que hemos superado y las que no hemos superado. Oye, que al final te voy a hacer, dije, no podía hacer las misiones. Se parece que las misiones han desaparecido cuando duermes y tal. No desaparecen, las tienes aquí. Pasa que no sabía que podías marcarlas. Tienes aquí estas y dices tú rastrear y la rastreas, ¿sabes? A lo mejor le quitaría el rastro y me desaparecí. Pensaba que la había perdido, no estaba por aquí. Pues ya vamos a dejarlo, yo creo, por aquí. Vamos a un poquito.
el doctor vampirino. El doctor vampirino. Si por curiosidad quieres ver a Lady Ashbury en este directo... Tiene 17 capítulos. En este directo, antes de entrar tú, hemos estado un buen rato hablando con ella. Así que si luego quieres, solo por curiosidad, conocerla, te invito a que eches un pequeño vistazo. Esta es su hija adoptiva. Pues Una le echaré cachonda un mental. ojo. Esto es una cachonda mental. Dice, "Uy, no, venga, no me hagas daño, no sé qué", y luego era una broma, pero es una cachonda mental. Pues nada, nos vamos. Pues muchas gracias, es un placer volverte a tener por aquí. Espero que todo vaya bien, que esa ausencia sea por algo bueno. Ha sido un gran directo, chapa. Un placer haber estado un ratete. Nada, ya sabes que no es obligación estar y que... Un abrazo, cuídate, descansa, y pasa un buen sábado, corazón rojo. Igualmente, doctor. Lo mismo. Sé bueno, pórtate bien. Y si has de hacer toxinadas, hazlas, si surge la oportunidad. El doctor no puede hacer gestos, pues se despide. Nos vemos.